bendiga a todos y a todas. Bienvenidos a este su canal, donde aprendemos juntos la palabra de Dios y donde predicamos la palabra de Dios. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes y cada uno de sus familiares y de sus familias. Seguimos orando por ustedes, ¿verdad? Y seguimos hacia adelante predicando la palabra de Dios. En este nuevo video que Dios me permite subir para su gloria, hoy traigo este nuevo tema que se llama Un atleta en entrenamiento, superando las debilidades personales. Y en la introducción que traigo hoy, ¿verdad? Antes de empezar a leer la palabra de Dios, yo creo que todos, yo creo que todos en algún tiempo o en algún momento nos preparamos para algo. Nos preparamos para algo. Somos atletas en algo. Por ejemplo, un atleta, si tú eres deportista o fuiste deportista, tú te preparabas para competir en ese deporte en el cual tú estabas. Pero hoy es diferente. Hoy como creyentes en el Evangelio necesitamos prepararnos espiritualmente y ser de esos atletas en entrenamiento constante para poder servir a Dios y superar nuestras debilidades personales que es la pereza, que son tantas cosas, ¿verdad? Que muchas veces no nos dejan avanzar. Pero para entrar en el tema voy a empezar con la palabra de Dios para su gloria. Y dice primera de Timoteo 4:8, fíjense lo que dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Vamos a introducirnos con este versículo bíblico que dice primera de Timoteo 4:8. Y en este versículo encontramos algo muy interesante. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿A qué se referiría el apóstol Pablo a decir que el ejercicio corporal para poco es provechoso? Yo creo que para muchos esto no les suena, pues no les suena bien, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se mantienen en el gimnasio entrenando para que sus músculos crezcan, para que su cuerpo esté sano. Y sí, en realidad está bien, pero aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a lo espiritual, que es mucho mejor lo espiritual que lo terrenal, que es mucho mejor que practiquemos, ¿verdad? La piedad, que practiquemos el amor, la justicia y todos los valores y principios y todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y con Cristo antes que esto, porque es mucho mejor eso. No digo que el ejercicio sea malo, sino que lo contrario es bueno, pero también el exceso se vuelve malo porque se hace una adicción. Pero vamos a entrar en este tema, ¿verdad? Un atleta en entrenamiento superando las debilidades personales. Como ya lo comentaba ahorita, en algún momento que hicimos algún deporte o cuando nos preparamos para algo, entrenamos mucho, dedicamos tiempo a eso. Y es algo bien importante porque también así deberíamos de estar, hoy que somos creyentes, que somos los discípulos de Cristo, deberíamos estar instruyéndonos en la palabra de Dios. Y de esto se trata este tema. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ya lo leímos. Pero algo muy interesante, ¿verdad? Algo muy interesante, que para poder distinguirse en cualquier deporte, los atletas deben pasar horas y horas entrenándose y también se aplica en artistas, músicos y nadie logra la excelencia en ningún campo sin una tremenda disciplina. Esto se aplica, como lo acabo de comentar, en deportistas. Se aplica entrenándose en artistas y en músicos. Hay músicos, hay artistas que practican horas y horas y también deportistas de la élite, ¿verdad? Que practican horas y horas para tratar de ser mejores y superar sus debilidades personales. Y es algo muy interesante porque muchas veces nos ponen el ejemplo. Nosotros como creyentes, ¿verdad? También deberíamos de estar practicando, deberíamos de estar en la palabra de Dios, deberíamos de estar constantes en la oración. ¿Pero por qué? Porque eso nos va a traer la piedad, eso nos va a traer la justicia, eso nos va a traer la revelación de parte de la palabra de Dios, nos va a traer la revelación que da el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Pero ¿cómo se logra eso? Debemos de tener una disciplina. Así como artistas, músicos, deportistas se entrenan horas y horas para alcanzar la excelencia, nosotros debemos también hacer lo mismo, debemos de esforzarnos y ser valientes y tratar, ¿verdad?, de cada día ser mejores para Dios. Debemos de forjarnos esa disciplina desde la mañana, ¿verdad? Quitar toda la pereza, echarla a un lado, echarla afuera, entregársela a Dios para que Dios nos empiece a ayudar y empezar a ser unos atletas en entrenamiento, pero ahora espirituales. Amén. Asimismo, nosotros debemos a diario ejercitarnos en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Debemos esforzarnos para darle a Dios lo mejor,
Necesitamos estar constantemente entrenándonos en las habilidades que Dios nos ha dado para usarlas para su gloria. Esto es algo muy importante porque todas las habilidades y los dones que nos ha dado Dios ahí están, pero ¿qué tanto los utilizamos y qué tanto los ejercitamos? Esa es la pregunta. Hay muchos artistas, hay muchos ministros que tienen el don y tienen el talento y tienen todo eso que Dios les ha entregado, pero no lo ejercitan. Muchas veces, desgraciadamente, ¿verdad? Las personas seculares nos enseñan, porque hay, como lo comenté ya, hay hombres y mujeres, artistas, músicos que duran horas, 5 o 6 horas, 5 o 6 horas, artistas, deportistas, músicos que pasan y horas, pintores, escritores, horas y horas tratando de superar su debilidad personal y tratando de ser mejores en algo en lo cual están fallando, pero ellos lo hacen así para alcanzar la excelencia. Y ahora nosotros también debemos a diario ejercitarnos en la oración y debemos ejercitarnos en la lectura bíblica. Es muy interesante esto, ¿verdad? Porque un atleta en entrenamiento espiritual debe estar constantemente pegado hacia Dios, pegado a la palabra del Señor, en oración, una relación constante y también haciendo lo que Dios desea que hagamos. Amén. Para qué estamos entrenando nosotros? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Para qué nos estamos entrenando nosotros? ¿Para qué nos estamos entrenando? Hablo a aquella persona, ¿verdad?, que conoce de Dios y que tiene algún ministerio o algún llamado. ¿Y para qué te estás entrenando tú? De igual forma, hay personas, ¿verdad?, que ahorita están entrenando algún deporte o que están preparándose para un examen o algo, pero ¿para qué estamos entrenándonos? ¿Para qué? Aquí la pregunta es ¿para qué? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuál es el objetivo que vamos a alcanzar? ¿Alcanzar un reconocimiento humano? ¿Alcanzar un título universitario? Un trabajo, ¿alcanzar un trabajo en una empresa que donde yo gane más? ¿Alcanzar aquello para lo cual fui yo preparado en esta vida? ¿O alcanzar el objetivo que es llegar hacia Dios? ¿Para qué nos estamos preparando y para qué estamos entrenando? ¿Para qué nos estamos adiestrando? Nos podemos estar adiestrando para muchas cosas, pero desgraciadamente aquí en lo secular se nos olvida muchas veces lo espiritual y podemos en una buena carrera, podemos tener una buena casa, un buen carro, tenemos por una cuenta de banco, pero en eso nos estamos ejercitando. Pero si la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que todo eso por a poco aprovecha, al igual que el ejercicio corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano se va desgastando. Mas, sin embargo, cuando nos ejercitamos para la piedad, cuando nos ejercitamos en la oración, cuando nos ejercitamos en la palabra de Dios, Dios nos da vida a través del Espíritu Santo y alimenta nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro ser y nuestro corazón. Y eso hace que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿para qué estamos entrenando? Esa es la pregunta. Deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Para qué estamos entrenando el día de hoy? ¿Para qué estoy entrenando este año? ¿Para qué me estoy preparando? Estoy tratando de superar mis debilidades personales humanas. Estoy tratando de superar mis debilidades que no logré el año pasado para tratar de ser mejor yo por mis propias fuerzas. O estoy tratando de superar mis debilidades personales para agradar a Dios, para hacer morir la carne y para que el Espíritu Santo fluya en mí. Es algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta todo eso. ¿Para qué estamos entrenando? Pablo nos da la ilustración tomada del deporte para ayudarnos a entender el punto central del mensaje, que es prepararnos día a día para servir a Cristo con amor y pasión y a predicar la verdad. El apóstol Pablo, muy interesante, en 1 Corintios 9:24, vamos a leerlo para que acompáñenme a 1 Corintios 9:24 y escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Y como ya lo comenté, ¿verdad? Hace la ilustración tomada del deporte. Pero ¿por qué hizo esta ilustración tomada del deporte el apóstol Pablo? Vamos a ver por qué, ¿verdad? Fíjense lo que dice 1 Corintios 9:24 en adelante. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y aquí me voy a detener un poco, ¿verdad? Y voy a seguir leyendo un poco más. Pero algo muy interesante que el apóstol Pablo primeramente nos da a entender aquí en 1 Corintios 9:24 dice, les pregunta, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio,
Todos a la verdad corren, pero uno se le lleva el premio. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a atletas que están corriendo por un premio, como lo hemos visto en las Olimpiadas. Compiten los mejores del mundo, pero y todos son buenos. Todos son buenos, todos se prepararon durante años, ¿verdad? Estuvieron ejercitando sus cuerpos, estuvieron en entrenamiento, pero uno solo de todos ellos es el que se lleva el premio y es el primer lugar. Amén. Dice, pero uno solo se lleva el premio, corre de tal manera hasta que lo obtengáis. Aquí Pablo nos está haciendo una exhortación a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver eso. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Aquí nos está diciendo que todo aquel que lucha, que está entrenando, que se está preparando, se abstiene de muchas cosas. Ustedes mismos lo han visto. Un boxeador, ¿verdad? Se levanta a las 5 de la mañana a correr, tiene una dieta rigurosa, hace ejercicio, hace tantas cosas y se abstiene de muchas cosas, se abstiene de fiestas, se abstiene de mujeres, se abstiene de desvelarse, se abstiene del cigarro, se abstiene de un deportista, se abstiene de muchas cosas. Por eso aquí el apóstol Pablo nos lo enfatiza aquí. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, algo que es de aquí de la tierra, que algo que es terrenal, algo que es pasajero. Ellos se preparan para todo esto y se abstienen de todo esto. Los deportistas, un atleta en entrenamiento terrenal, secular, un atleta que se está preparando para tener unas olimpiadas, para pelear un campeonato mundial, se abstiene. ¿Pero para qué? Para tener una corona corruptible, una corona que va a pasar, una corona que aquí se va a quedar cuando él parta. Pero, pero nosotros una incorruptible. Aquí el apóstol Pablo claramente nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros corramos la carrera, pero ¿cuál carrera? La carrera espiritual que es llegar hacia Cristo. Porque a ellos, dice, porque a ellos les espera una corona corruptible, para nosotros una incorruptible, que es la corona de vida que Cristo nos va a dar cuando estemos en su presencia. Por eso nos dice el apóstol Pablo, corre de tal manera hasta que lo obtengas. Corre de tal manera hasta que lo obtengas, sigue caminando con Cristo, no desmayes a medio camino, no te enfoques en el hombre, no te desanimes, sino corre de tal manera hasta que lo obtengas. Amén. Y luego en el 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para me lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué interesante estos versículos que el apóstol Pablo nos da, ¿verdad? Y aquí claramente nos está diciendo, él golpea su cuerpo y nosotros, ¿para qué estamos entrenando? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Que él está negando su carne, se está negando al yo, se está negando a la carne, a los placeres de este mundo. ¿Para qué? Para tratar de agradar a Cristo. Y así un atleta en entrenamiento espiritual es lo que debe hacer, de abstenerse de todas esas cosas que no agradan a Dios, de todas esas cosas que nos llevan a la perdición, de todas esas cosas que nos desvían del camino para poder alcanzar nuestra corona incorruptible, que es la que nos va a dar Cristo. Entonces, ¿para qué estamos entrenando? Estamos superando esas debilidades personales, ¿verdad? Personales, que si estoy batallando con mi carne en alguna área, que si estoy batallando por dejar el cigarro, que si estoy batallando por dejar de decir malas palabras, estoy superándome. Estoy tratando, ¿verdad? Superarme de las debilidades personales y golpeo mi cuerpo para agradar a Cristo y trato de dejar todo eso o simplemente hago lo que me pega la gana y ese atleta en entrenamiento se vuelve una persona que no va a alcanzar a llegar a la meta. Debemos de tener mucho cuidado con esto y ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Y ser atletas en entrenamiento espirituales. El ejercicio corporal, como dice la palabra de Dios, para poco es provechoso, te cansas, si tienes un buen cuerpo, pero recordemos que nosotros cada día que pasan miles de células se están desgastando y vamos envejeciendo. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta vida? Que nuestro cuerpo físico o estar espiritualmente bien ante los ojos de Cristo, para que nuestra alma se vaya con Él cuando nosotros nos toque partir o cuando Él venga por nosotros. Es algo muy interesante lo de esta lección que nos da el apóstol Pablo. Debemos de superar toda habilidad personal con la cual estamos batallando. Si estoy batallando en algún área, debo entregársela a Dios. Debo ser ese atleta en entrenamiento en oración. Debo ser ese atleta en entrenamiento leyendo la palabra de Dios para poder
llegar hacia donde Dios quiere que llegue. Como dice el apóstol Pablo, corre de tal manera hasta que lo obtengas. No te canses, no te quedes a la mitad del camino, no desmayes. ¿Por qué? Porque a su tiempo todo esto va a pasar, pero a su tiempo vas a tener la corona incorruptible, que es la corona que nos va a dar Cristo. Dios les siga bendiciendo grandemente. Espero que les sirva de algo este estudio de edificación. Dios les siga bendiciendo grandemente a todos y a todas sus familias. Sigamos hacia adelante predicando el nombre de Jesucristo. Amén.